¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos muy contentos de estar con ustedes. Este es su programa A Dos Voces, como siempre, dedicados a grandes temas del mundo de la música clásica, compositores, obras, artistas. Me acompaña mi amigo y co-conductor, José María Álvarez. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros y siempre el aviso parroquial. Comenten en la caja de comentarios en YouTube, en nuestro canal exclusivo de A Dos Voces. Compartan nuestras publicaciones. Está creciendo ya nuestra comunidad, Ricardo, poco a poco, pero sí, de repente los motores de búsqueda requieren que por lo menos nos manden un saludo directamente en la caja de comentarios de YouTube para que obviamente esa plataforma se dé cuenta de que hay usuarios interesados. Échenos la mano con eso y la verdad estamos pasando muy bien en todos estos episodios, pero estaremos más contentos si ustedes nos apoyan. De eso se trata. Nosotros les brindamos nuestra amistad y el conocimiento que tengamos al respecto de lo que hablamos, pero también pues solicitamos de ustedes que cierren ese círculo de la comunicación, comentando, compartiendo, echándonos la mano en ese sentido y pues seremos más grandes, mi querido Ricardo. Queremos agradecerles los comentarios al reciente programa de Los Planetas de Gustav Holst, un programa que yo disfruté mucho también haciéndolo. Y fíjate, José María, que algunas amigas y amigos nos dicen, o al menos me lo han hecho llegar a mí y a lo mejor para ti también, que por qué no ponemos música en el programa. Y esa es una buena pregunta. Eh, por los derechos que actualmente hay de la música y precisamente esa es una complicación. El poner la música en el programa nos representa a nosotros el tener que ver ese tema porque es un tema legal, hay que decirlo. En algunos casos podrían permitirnos la música, pero eventualmente es un proyecto que puede ir creciendo y que además en su momento, si decidimos o no monetizarlo, pues va también de la mano de, pues, de este tipo de cuestiones. O sea, no podemos poner música si eventualmente nosotros queremos monetizar de alguna forma este programa a través de las plataformas digitales. Y por otro lado, no digo que estemos cerrados a esta cuestión, pero también es cierto que un programa netamente hablado sobre la música, pues es también un ejercicio interesante, es un podcast finalmente. Y la idea es que a través de las listas que hemos creado en Spotify, por cierto, eh, quiero añadir la de los planetas de Holst, no lo hemos hecho, pero esto nos va a permitir, por supuesto, el que hagan el contraste de lo que decimos e ir escuchando la música, que también es algo que se puede hacer, ¿verdad? No sé qué piensas tú, José María. Sí, en muchas ocasiones el público quizá que no está, vaya, que ve estas plataformas como por ejemplo YouTube, etcétera, no sabe cómo se hace. Entonces, pues pide cosas que en ocasiones nos es imposible hacerlo. Tú lo comentas muy bien y una de las restricciones que pone YouTube es precisamente reproducir música de la cual uno no tiene los derechos. Si uno es el autor y el intérprete, de todas maneras uno tiene que refrendarlo con YouTube de muchas maneras, porque es un asunto legal y de hecho cuando se comparten este tipo de videos o se transmite directamente en YouTube y Facebook, también Facebook, inmediatamente tú dices una marca comercial y te baja Facebook. Inmediatamente termina tu transmisión sin decir agua va, y hay ocasiones en que hasta la página de Facebook se puede bloquear si tú incurres poniendo música que no te pertenece, marcas comerciales de las cuales no tienes derecho a las cuales hablar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y apelamos a su interés, pero no podemos poner música y de hecho la idea inicial de Ricardo Marcos y de un servidor cuando empezamos a Dos Voces era hacer un podcast hablado acerca de música, y quien me ha enviado muchos comentarios al respecto desde Italia es mi amigo Bernardo Gaitán, que siempre está presente con nosotros, está suscrito, y él siempre me lo dice en sus mensajes, me dice, alabo mucho que sea únicamente hablado. Si a mí me interesa la música de la cual están ustedes hablando, voy a la plataforma que mejor me convenga,
YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon, o sea, hay montones, y busco la música de la que ustedes están hablando. Entonces, no es como un programa de radio en donde poníamos la música y platicábamos o se hablaba al respecto. Todo esto ha cambiado, la forma de presentarlo ha cambiado, entonces queremos nosotros ofrecerles nuestro comentario para que ustedes se interesen, vayan a la lista de Spotify o busquen ustedes sus propias interpretaciones que les interesen, pero es definitivamente imposible poner música. Solo creo que se te permite 5 segundos y luego a ver si te... Entonces, para estar peleando con YouTube de que déjenme esta música porque no sé qué, porque no sé qué, va a ser, la verdad, imposible. Los invitamos mejor a que busquen la música o se refieran a nuestra playlist en Spotify para que ustedes escuchen, Ricardo. Ocasionalmente en algunos programas hemos añadido algunos motivos, eso es cierto. No se nos permite más de 20 segundos. Cuando es pertinente y es posible hacerlo, lo hemos hecho, pero pues de todas formas 18 segundos no nos indica cómo es una obra, ¿no? Nos permite a lo mejor identificar algún motivo, algún tema importante, pero pues bueno, por lo pronto este ejercicio es así. Creo que la idea es que vaya continuando bajo esta característica. Ahora, el día de hoy, José María, amigas, amigos, pues bueno, tenemos un tema muy interesante. Además, diría yo, es polémico por quien se trata. Y se trata nada menos y nada más que una de las glorias de la música mexicana, que es Carlos Chávez, de ese triunvirato, diría yo, que siempre está formado por Ponce, Revueltas y Chávez. Indiscutiblemente es uno de nuestros grandes de la música clásica, eh, pero un compositor, José María, y con esto abro, digamos, una premisa que a lo mejor nos va a ayudar para ir desarrollando el tema. Se le coloca como nacionalista, pero es mucho más que un nacionalista, José María. La verdad es que las obras de corte nacionalista se cuentan con los dedos y es más bien un compositor neto del siglo XX. Sí, mexicano, pero más allá de lo, vamos a decir, de lo localista. Sí, y especialmente para quienes nos están viendo, nos escuchan, este episodio de A Dos Voces se estrena el 2 de agosto. Recuerden que ustedes al momento del estreno lo pueden ver en el momento que ustedes gusten. El 2 de agosto es exactamente hoy el aniversario 44 de la muerte de Carlos Chávez. Me gustaría simplemente comentar que, perdón, que en esas fechas estaba de visita en la Ciudad de México la Brooklyn Philharmonia. Estaba de gira haciendo varios conciertos, uno de ellos, bueno, varios dirigidos por Lucas Foss, que era su director artístico. El día 2 de agosto estaba tocando la Brooklyn Philharmonia en la sala Nezahualcóyotl y en el programa estaba incluida la obertura republicana de Carlos Chávez. Mi tío, que fue una de las personas que me llevó desde muy pequeño a los conciertos, me llevó en esa ocasión y para mí fue una gran impresión cuando salió Lucas Foss para decir que Carlos Chávez había muerto. Y esa obertura republicana que nos suena verdaderamente tan festiva, tan nuestra, ¿no? Tan colorida, a mí, pues que era un niño todavía prácticamente, la verdad, me sonó triste, me sonó dolorosa, y eso fue porque un par de años antes, unos 3 años antes, que yo ya iba a conciertos desde muy pequeño, mi tío, que pues curiosamente conoció a Carlos Chávez, porque mi tío era refugiado de la Guerra Civil Española. Entonces él era muy amigo de Jesús Baligay, de Rodolfo Halfter, de todas estas personalidades, y entonces conoció, no muy amistoso, digo, no era muy cercano, pero era amigo de Carlos Chávez. Y entonces en una ocasión en el Palacio de Bellas Artes, en un intermedio, nos encontramos a Chávez. Y mi tío, que me llevaba de la mano, me dijo, mira Carlos, es mi sobrino José María, ¿no? José Mari. Y me acuerdo que Chávez, pues a mí me impresionaba mucho este señor, ¿no? Yo ya había escuchado su Sinfonía India, yo lo tenía en gran... Y de repente me agarró de la cabeza y me dijo, ah, muchacho cara de pingo, ¿no?
Y luego ya he hecho la broma, ¿no? De que gracias a Carlos Chávez y haberme tocado la cabeza fue que me quedé calvo, ¿no? Pero vaya, lo comento de esta manera porque sí, efectivamente son 44 años de la muerte de Carlos Chávez en este 2 de agosto que se está en el episodio. Y tú lo dijiste muy bien, es una personalidad tan polémica que si buscas una gran cantidad de comentarios entre músicos y público, la mayoría les molesta Carlos Chávez. No sé qué opines tú al respecto, que hayas escuchado, pero me parece que es algo totalmente fuera de lugar para una personalidad de la que ya hablaremos, no solo como compositor, sino de todos los logros de los que disfruta México hasta la fecha, Ricardo. Creo que parte de esa, vamos a decir, animadversión puede ser por el carácter oficialista, a lo mejor de algunos de sus puestos, pues finalmente fue director de la máxima orquesta del país, ¿no? En su momento. Pero también eso hace que nos olvidemos del esfuerzo que hizo él de establecer instituciones musicales duraderas, porque pues estas no se crearon así de la noche a la mañana, ¿verdad? Y si uno toma los programas de esas épocas, José María, de los 40, etcétera, etcétera, nos vamos a ver la playa de grandes nombres que llegó a traer a México Carlos Chávez, o sea, su iniciativa. Él y Revueltas en algún momento dirigían o codirigían pues la orquesta más importante del país y, y también se ha hablado mucho de la difícil relación de ellos dos, que a veces era entre amigos, a veces se caía esa relación. Como que se le ve una persona que se sirvió también un poco del poder y recordemos, pues eran los tiempos priistas de su máxima expresión, ¿no? Y era también la época del nacionalismo mexicano, pero como siempre yo digo, vamos a ponerle la mitad a a todas las historias que podemos escuchar. La vida es mucho más compleja que la mera etiqueta y eso nos hace olvidar una producción de música impresionante. De hecho, yo te diría, José María, amigas, amigos, muchos de los que lo critican ni siquiera escuchan sus obras, ¿verdad? No, ni siquiera las conocen a detalle. Entonces, me parece que este programa es un buen programa para, pues, hacer, sí, por un lado, una retrospectiva de quién fue él, y efectivamente no fue un hombre exento de polémicas, pero también fue un gran compositor, un gran músico, y eso lo reconocen muchos compositores, y es absurdo que tengamos que irnos solamente a opiniones externas, pero pues ahí están desde Claudia Rau, que estrenó su concierto para piano y orquesta, por cierto, obra que hoy también vamos a abordar un poquito más adelante, desde su relación, por ejemplo, con Aaron Copland, con Estados Unidos, eh, desde también conexiones europeas, un hombre que, eso sí, tenía un gran don de gente, hacía buenas relaciones. Esto se ve también en quienes llegaron a pisar México en ese momento, en esas épocas. Y se convirtió eventualmente en el decano de la música de México. ¿Por qué? Pues Ponce, que era de otra generación, 20 años más viejo, pues ya había muerto para 1950. Y en el caso de Revueltas, peor, una década antes ya había dejado de existir. Entonces, pues claro que quien tenía, digamos, la estafeta de la música como el gran hombre de la música mexicana era Carlos Chávez. Sí, y pues es impresionante sobre todo ver, bueno, revisar digamos, en los anales de la historia, no solo de México, sino del mundo, que desde muy joven Carlos Chávez estuvo presente en muchas partes, como tú lo dices, o sea, en Nueva York, ya para fines de los años 20, ya estaba organizando conciertos de música mexicana. O sea, y además grabándolos con la tecnología de ese entonces que era verdaderamente arcaica, pero existen los registros y cosa que él replicó en varias ocasiones, especialmente una ya en los años 40 en Nueva York, con una exposición de música, una exposición de arte mexicano añadida a conciertos de música mexicana especialmente escritos para esa ocasión. Obras que son tan importantes como los sones de mariachi de Galindo,
pues fueron escritos para esos conciertos y se estrenaron en Nueva York y con músicos pues estadounidenses. Y además, por ejemplo, de toda la parafernalia, sobre todo de instrumentos autóctonos, Chávez hizo todos los esfuerzos para llevar a Nueva York en esas ocasiones los instrumentos auténticos para que se tocara la música con la máxima fidelidad a la partitura. Nosotros obviamente también, no solo es la Sinfónica de México, la fundación de la Orquesta Principal de México, que después derivó en la Sinfónica Nacional. No es la misma orquesta, hubo cambios ahí, pero ese es tema para otra ocasión quizá. Pero la Sinfónica de México recibió a Stravinsky, a Hindemith, vaya, las relaciones, como tú lo dices, que tenía Carlos Chávez con Copland, fructificaron de muchas maneras. Si Chávez no hubiera invitado a Copland a estrenar varias de sus obras en México y de llevarlo de fiesta al Salón México, Copland probablemente nunca hubiera escrito el Salón México. Es una realidad. Entonces, todas esas conexiones que además eran de ida y vuelta entre los compositores y los intérpretes y las orquestas, pues honestamente hay que aplaudírselos y hay que, vaya, si no les cae bien Carlos Chávez, su personalidad, que a lo mejor ni lo conocieron así como yo, pero hay que reconocer eso. La Sinfónica de México fue la primera orquesta que visitó de punta a punta la República Mexicana. Fue la primera orquesta en grabar discos en México. De todos los estrenos de compositores mexicanos e internacionales que se hicieron en su gestión. El Instituto Nacional de Bellas Artes, como lo conocemos ahora, fue una idea de Carlos Chávez y empezó sus funciones gracias a él. El nuevo edificio del Conservatorio Nacional de Música. En fin, o sea, como gestor era un hombre verdaderamente impactante y se daba tiempo para efectivamente escribir música y como tú lo has dicho, no toda en el corte nacionalista. Él promovió junto, obviamente, primero Ponce. Ponce fue el primer nacionalista musical en México y después se fue ampliando, pero sobre todo con la idea de estar orgullosos de la música y de lo que daba México en el asunto musical a todo el mundo. Entonces él lo promovió de muchas maneras. Hay varias obras que son de este corte, pero sí, no podemos circunscribir a Carlos Chávez únicamente como un nacionalista, ni siquiera a Silvestre Revueltas, como ya lo platicamos hace algunos episodios, Ricardo. Actos fundamentales finalmente para la apreciación, la difusión de la música clásica fueron esos precisamente, el de crear una orquesta sinfónica de México. Y imaginémonos un México en el que por supuesto había conciertos antes de esa época, donde sobre todo estaba la hegemonía de la ópera, y precisamente gracias a iniciativas como esta dotaron de instituciones musicales y la difusión, por supuesto, de la música de concierto, que esto es fundamental. O sea, no son hechos menores. Alguien también tiene que arremangarse y hacer también el trabajo institucional para poder sentar las bases de políticas culturales, artísticas, y en el caso de Carlos Chávez, pues ahí está, ¿verdad? Si en el transcurso de su vida se enemistó con personas de otras, digamos, visiones, pues bueno, eso es parte también de la vida, ¿no? Y creo que en ese sentido no podemos tampoco tacharlo como un compositor de régimen, ¿no? Que es algo que también nos encanta etiquetar a los mexicanos, pero la realidad es que sin él no venían a México figuras como Igor Stravinsky, que ya mencionó José María, como Paul Hindemith, como Leopold Stokowski, que también ya hicimos un programa de él, Darius Milhaud, Dimitri Mitropoulos, Sir Thomas Bisham, Otto Klemperer. O sea, imagínense ustedes, creo que hasta Clemens Krauss, que murió, por cierto, de viaje en la Ciudad de México. Entonces, pues vemos cómo se fue enriqueciendo esa vida musical mexicana gracias a iniciativas encabezadas principalmente por Carlos Chávez. Ahora, como docente tampoco podemos dejarlo de lado. O sea,
no es nada despreciable. Recuerden ustedes también que desde 1928 también Carlos Chávez asumió la dirección del Conservatorio Nacional de Música de México y a través de ahí y del trabajo docente tuvo alumnos como el propio Silvestre Revueltas, que fue alumno de Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Salvador Contreras y varios etcétera. Entonces, pues interesante, ¿no, José María? Una figura, evidentemente era una figura de estas, de gran presencia externa, de liderazgo, y agarró la estafeta que se le presentó y lo hizo muy bien. Y desde el punto de vista también de compositor, pues yo diría que si bien la obertura republicana es una excepcional obra festiva, como bien lo dice José María, pues Carlos Chávez es más que eso. Es de hecho, en mi opinión, el primer gran sinfonista mexicano, en el sentido que se dedicó a, a darnos 6 obras en ese género en el siglo XX y que pues lo ponen sin lugar a duda en la cima de la composición de sinfonías dentro de los mexicanos, sin obviar otros compositores que también la abordaron, pero me parece que estas sinfonías de Carlos Chávez además nos muestran pues toda esa diversidad de expresión que llegó a tener José María. La Sinfonía India es nada más un modelo de sinfonía que él abordó. Las otras 5 sinfonías son muy distintas, o sea, y los intereses intelectuales que hay detrás de ellas también son muy variados, ¿no? Entonces, la realidad es que nos encontramos con una figura interesantísima. Eh, Ahí está también Caballos de Fuerza, que es una magnífica obra y que en mi opinión tendría que ser escuchada mucho más, pero a veces los más desmemoriados somos los propios coterráneos de los compositores. Sí, las obras que has mencionado son estupendas y yo creo que el gran cuerpo de la producción de Chávez recae en sus sinfonías, como tú bien lo dices, y todas ellas absolutamente distintas una de otras. Vaya, empezando por la Sinfonía Antígona, que empezó como un proyecto que se le solicitó en Nueva York, además, para, vaya, una representación teatral de Antígona, precisamente, pero él luego la derivó en su primera sinfonía, que es muy breve, es una sinfonía además como dijo un especialista en la música, dijo que tiene la grandeza y también hasta las aristas de los grandes y monolíticos monumentos mexicanos. Entonces, si uno se imagina, por ejemplo, el monumento a la Madre de la Ciudad de México, uno entiende ese tipo de arquitectura y entiende de repente la arquitectura musical de Chávez. La Sinfonía número 2, que es la India, es absolutamente compacta, muy bien pensada, con su parte lenta, muy interesante, con una parte lírica muy linda, el final que es verdaderamente vivaz, estupendo. La tercera sinfonía, para mi gusto, pero es mi gusto personal, no sé qué opinas tú, Ricardo, es realmente su obra maestra sinfónica. La tercera sinfonía lo tiene absolutamente todo y es una de las obras, junto con la Sinfonía India, que se ha escuchado en muchas partes del mundo y que además, pues curiosamente se estrenó en Venezuela y después las siguientes interpretaciones fueron con la Sinfónica de Londres, nada más ni nada menos, y no dirigía a Chávez, dirigía a un director venezolano, me parece, o cubano. Pero vaya, la sexta sinfonía, que ahora tú que estás en Monterrey, pues allá se escuchó la sexta sinfonía gracias a Eduardo Díaz Muñoz, que la ha hecho en varias ocasiones, una de las cuales fue en un concierto aniversario de Chávez con la Sinfónica del Estado de México, hizo la sexta de Chávez y ahí se estrenó mundialmente el fragmento que dejó Carlos Chávez de su concierto para cello, que lo estrenó Carlos Prieto y que yo también tengo una historia personal al respecto, quizá no la cuente porque la gente va a decir, ah, ¿no? Pero le pueden preguntar al maestro Prieto cómo fue que descubrió ese fragmento del concierto para violonchelo y les dará más detalles de por qué yo tengo esa anécdota. Pero vaya, estas obras son
muy importantes para poder eh, escucharlas, recordarlas. La Cuarta Sinfonía fue solicitada por la Orquesta de Louisville, una orquesta importantísima en la creación de nuevas obras de todos los compositores de América en esa época, en los años 40, 50. La quinta, que es para cuerdas, es absolutamente fantástica, y la sexta, estrenada y solicitada por la Filarmónica de Nueva York y Leonard Bernstein, estrenada en los primeros conciertos que se dieron en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York. Ni más ni menos. Eh, Sinfonías muy distintas todas ellas en su estructura. De hecho, abordando un poco la Sinfonía India, que era una de las obras que queríamos hoy también comentar, aprovechando de esta oportunidad. Evidentemente es la obra más señalada alrededor del nombre de Carlos Chávez, pero yo también estaría de acuerdo con José María que la Sinfonía Tercera o la Sexta son obras, son señoras sinfonías en toda la expresión de la palabra dentro de, vamos a llamarlo tradición, y no quiero llamar tradición como si fuera, vamos a decir, o sea, ya algo viejo, ¿no? O anacrónico, sino más bien se insertan perfectamente dentro de las sinfonías del siglo XX como grandes trabajos, y estamos al lado de Shostakovich y de otros grandes compositores de sinfonías. Sin embargo, la Sinfonía India, en forma de sonata mucho más precisa, por ejemplo, que la Sinfonía Antígona, que es la primera, nos ofrece además tres temas contrastantes, en donde curiosamente el tercero sirve como especie de movimiento lento de la obra, o sea que en realidad, aunque es una obra en un solo movimiento, está tan bien lograda que se respeta esa forma de sonata sinfónica, y además, por supuesto, la inclusión de elementos pentatónicos que por supuesto están ligados a la música prehispánica. Ahora, también hay que decir que esta aproximación nacionalista de la música, yo no sé si estés o no de acuerdo, José María, se trata finalmente de una aproximación. No sabemos realmente nosotros cómo era la música prehispánica. Es más, no sabemos con toda certeza cómo funcionaban los instrumentos prehispánicos. Claro, hay grabados, hay elementos ahí que se encuentran en las esculturas. Entonces, ha habido un estudio, sobre todo también de lo que hay en códices, de lo que hay de ciertas reminiscencias de la conquista, o incluso de lo que hay visualmente todavía disponible, para reproducir el día de hoy algunos instrumentos de corte prehispánico. Pero pues no podemos decir, al igual que la música griega, que tengamos una idea totalmente certera de cómo debía de escucharse esa música. Sin embargo, de alguna forma también a través de los pueblos originarios que tenemos y que han mantenido ciertas tradiciones y cierto uso de instrumentos y de música, pues podemos tener una idea, y me parece que de ahí parte un poco el concepto de Chávez respecto a su Sinfonía India. Finalmente lo que quería darnos era una idea de una obra que estaba basada o centrada en un concepto prehispánico, claro, pero ya aterrizado en el siglo XX a través de un mexicano del siglo XX, ¿no? Eso es indiscutible. Pues sigue siendo una obra maravillosa, muy efervescente, de hecho, al final, y la inclusión de estas percusiones que de alguna forma creo que pues más o menos debieron de haber sido similares a lo que utilizaron en su momento los pueblos originarios, porque pues estas sí quedan reproducidas, los tipos de tambores o de ocarinas y de cosas que había en ese entonces, y no debe de haber tanta diferencia realmente en sus posibilidades interpretativas respecto a la noción que nos propone Chávez particularmente en esta obra, José María. Sí, Ricardo, pues es un grupo de percusiones muy interesante, sobre todo porque la idea de Chávez, sí, efectivamente no podemos saber cómo eran las prácticas instrumentales en aquellos tiempos, y sobre todo cómo sonaba, pero sí trata de recuperar melodías provenientes de los indios yaquis y de los seris de Sonora. Y bueno, pues con la utilización de esta vasta instrumentación de percusión, nos acercamos más o menos a una imagen musical onírica.
Eh, Incluye tambor yaqui, sonajas, perdón, de barro, sonajas yaquis, un tambor de agua, que es un guaje abierto flotante en el agua, un tenábari, teponaztles, pezuñas de venado o cuentas de madera, en fin, un raspador yaqui utiliza muchas cosas que en este discurso tan compacto de tan solo 12 minutos encontramos una fascinante un discurso rítmicamente muy sabroso, muy interesante, efervescente en el final, como tú bien lo dijiste, que pues nos acerca, es básicamente yo creo una de las piezas básicas del sinfonismo mexicano. Se estrenó en Nueva York a solicitud de la CBS, la Columbia Broadcasting System, en 1935 y un año después se escuchó por primera vez aquí en México y nada menos el compositor y amigo de Chávez, John Cage, dijo que esta sinfonía es la tierra sobre la que caminamos, hecha audible, nada menos. Muy, muy bellas palabras, sin lugar a duda, para describir esta obra. Ahora, dentro de las leyendas estas, José María, y yo todavía escuché vamos a decir, a compositores aquí en Monterrey, o sea, que esta leyenda de que la Sinfonía India no es de Carlos Chávez, José María. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Que hay mucha gente que pues no tiene que hacer. Dicen que la hizo Wizard. Es Ujú. imposible, Ajá, es ajá, imposible. El sí. discurso de Wizard, de Candelario Wizard, es absolutamente distinto al de Carlos Chávez. Ujú, Sí hay muchas leyendas, pero nadie las puede. Vaya, yo creo que platiqué yo varias veces con la hija de Candelario Wizard, con Micaela, en paz descanse, pero en ningún momento Micaela se expresó mal de Carlos Chávez. Mucha gente dice que lo trataba mal porque Wizard fue bibliotecario de la Sinfónica de México y era cornista y también tocaba la celesta en la Sinfónica de México. Hacía muchas cosas y dicen que lo maltrataba, que le gritaba, que lo azotaba y que le dice esa leyenda urbana que le obligó a escribir la Sinfonía India. Yo lo dudo y hay gente que dice, bueno, la orquestó tampoco. El estilo de orquestación de Wizard no es el que escuchamos en la Sinfonía India. Entonces sí, hay mucha gente que dice que no es de él. Perdónenme, no voy a decir nombres, pero hay compositores de todo el mundo y en México ahora que eso sí, sus obras se las dejan a sus alumnos para que se las terminen y luego se las anden estrenando con la Filarmónica de Los Ángeles y Nueva York. ¿Eh? Así que ahí sí, y eso sí me consta, y que hablen los alumnos, pero Wizard, jamás. Bueno, eso es lo que a mí me parece. Yo tuve una buena relación con la hija de Candelario Wizard, como lo dije, y pues en ningún momento ella llegó a decir, ni por defender a su padre ni a Chávez, vaya, ni siquiera era tema de plática eso, Ricardo. A mí me parece que es una sinfonía tan famosa dentro del corpus de obra de México, o sea, me refiero a la música de concierto, clásica o como le queramos llamar, que pues una obra tan famosa es absurdo. Ya hubieran salido miles de versiones o de testimonios para pues quitarle ese honor a Chávez y sin embargo está perfectamente integrado dentro de su corpus. No he leído yo nada dentro de grandes plumas serias de musicólogos, comentaristas de música que nos indiquen lo contrario respecto a la paternidad de la Sinfonía India. Lo demás Uh son -huh. chismes de lavadero desde mi punto de vista que no abonan realmente nada a la apreciación ni de la música ni del compositor. Y Chávez no necesitaba darle chicotazos a nadie o amenazarlo a que le compusieran sus obras porque no lo requería, ¿verdad? O sea, de entrada Uh no -huh. requería eso. Entonces, Exacto. A lo que quería decir, perdón que te interrumpí, Ricardo, pero si nosotros revisamos el repertorio que escribió Chávez alrededor de esos años, está, por ejemplo, tú lo mencionaste, Caballos de Vapor o Horsepower, que fue originalmente pensado como un ballet que le estrenó Leopold Stokowski con la Orquesta de Filadelfia, y Caballos de Vapor tiene una orquestación y un discurso muy similar a la Sinfonía India. Vaya, de esta música que
él llamó en algún momento muy directa para el pueblo de México, música muy directamente mexicana. Está el Corrido del Sol, igualmente, que es con coro y orquesta, está la Sinfonía Proletaria. Hay muchas obras que tienen este tipo de corte y las escuchamos exactamente igual. Después Chávez se hizo un compositor mucho más cerebral en su soli, por ejemplo, para instrumentos de aliento, en su música para piano. Escuchamos también, por ejemplo, el ballet Pirámide, que es una pieza muy, muy cerebral, o sea, nada tiene que ver ya con ese periodo en los años 30. Pero sí, es absolutamente una falacia y si en algún momento llega a salir alguien de que tiene pruebas, pues hay que hablar con pruebas, no nada más con ese tipo de leyendas un poco absurdas. Otra de las obras, sin lugar a duda, importantes, José María, es el concierto para piano y orquesta. O sea, este se inscribe dentro de los conciertos que escribió, incluyendo, por ejemplo, el concierto para violín, que también es una obra interesante. Pero a diferencia del concierto para violín, que pareciera que desde el punto de vista estructural es un poquito más episódico o difuso, el concierto para piano y orquesta está bien planteado en sus tres movimientos, vamos a decir, tradicionales. Y lo interesante es que es una obra que se inscribe muy bien dentro de esos conciertos para piano y orquesta del siglo XX, en donde vamos a escuchar al piano también a veces desde un punto de vista percusivo, o sea, como un instrumento no solamente lírico, sino también un instrumento de toque o de teclado, vamos a decir, pero la acepción, digamos, más extrema de sus posibilidades, o sea, como algo más cercano al potencial percusivo. Pero pues hay que recordar, por ejemplo, de el concierto para piano y orquesta de Ralph Vaughan Williams, que también tiene elementos así disonantes, fuertes, poderosos y aborda el piano no desde el lado, vamos a decir, rachmaninofiano, sino más bien como en su momento también Bartók lo aborda con otras posibilidades de discurso. Sin embargo, es interesante señalar que alguien como Claudio Arrau, el gran pianista chileno, que lo estrena, por cierto, hablaba de una obra muy importante, o sea, de una obra maestra, en pocas palabras. Y a veces se nos va de noche este tipo de comentarios, José María. Y además es una obra tan compleja que Claudio Arrau, la verdad, cuando él estrenó en el Palacio de Bellas Artes, lo hizo de memoria. Eso es lo que además hay que privilegiar de esa fantástica manera interpretativa de Claudio Arrau y, sobre todo del gran respeto que le tenía a la partitura. No quiere decir que quienes la toquen con una partitura enfrente, como son básicamente todos los pianistas actuales, no le tengan respeto a la obra, simplemente porque es muy, muy compleja en lo orquestal y en la parte pianística. Es una obra muy difícil y la verdad es que de todos sus episodios parecen inconexos. Yo en alguna ocasión invité a un director con el que trabajé muchos años, Kenneth Jean, con la Filarmónica de la Ciudad de México, a hacer el concierto de Chávez. Lo hizo Joseph Olechowski. Muchos años después regresó el mismo director con la misma orquesta con María Teresa Rodríguez. Que vaya, digamos, como me dijo el propio Kenneth Jean, is the real thing, o sea, es la intérprete del concierto de Chávez. Y lo que me decía este director neoyorquino era que lo que hay que hacer es tratar puede sonar inconexo, pero si uno estudia muy bien la partitura y uno trabaja con la orquesta y con el solista a profundidad esta obra, no la pones en dos ensayos, no la pones en un ensayo, hay que trabajarla bien. Se va entendiendo el hilo que tiene todo el concierto para piano de Chávez, que es realmente muy interesante. Puede sonar percusivo y hay momentos tan líricos y tan hermosos como ese, digamos, ese tratamiento casi de música de cámara en el segundo movimiento, donde escuchamos el solo de oboe, el arpa y el piano, que es absolutamente hermoso. No escuchamos una melodía a la Tchaikovsky o a la Rachmaninoff o a la Strauss,
pero escuchamos un momento muy lírico, eh, universal absolutamente, pero que mucho tiene de mexicano, Ricardo. Y el final que es definitivamente tan excitante, tan volcánico, podría decir yo, que eso sí lo coloca esta obra definitivamente en una gran pieza de repertorio. Así lo vio Arrau, así lo vio Eugene Liszt, que grabó la obra con Chávez en Viena, con la orquesta de la Ópera Estatal de Viena, que en realidad pues, es la Filarmónica de Viena, pero con otro nombre, y muchos pianistas actuales. Me encontré con un pianista que se llama, tiene raíces mexicanas, pero es estadounidense, se llama Llewellyn, no me acuerdo qué. Él toca el concierto de Carlos Chávez. Es un muchacho que tiene veintitantos años y ya lo toca sin partitura. Así que, vaya, hay que poner mucha atención a esta obra. Ojalá y quienes no la conozcan se den el permiso de escucharla atentamente. Para completar la ficha histórica, decir que el concierto se estrenó en Nueva York con la Orquesta Filarmónica Sinfónica dirigida por Dimitri Mitropoulos y con el propio Eugene Liszt, que era este gran pianista estadounidense que ha dejado también una discografía interesante de muchas obras también del siglo XX. En Londres se tocó en un concierto dedicado a México y transmitido por la BBC, imagínense ustedes, el 16 de septiembre también de 1942, con el pianista Tom Bromley y la orquesta de la BBC bajo la dirección de Sir Adrian Boult. Imagínense ustedes, o Así sea, es. Sir Adrian Boult. Y luego, por supuesto, viene el estreno nacional, que es el que yo he comentado, con Claudio Arrau, con la Orquesta Sinfónica de México y bajo la batuta del propio Carlos Chávez, un 13 de agosto de 1943. Por cierto, esa es otra de las grandes facetas de Carlos Chávez que a veces no se le considera el día de hoy, que es como director de orquesta, y de hecho realizó varias grabaciones de sus obras, y por ahí vale la pena que el que se las encuentre, pues las vaya rescatando, porque como siempre ocurre, somos los que menos nos preocupamos por nuestro patrimonio y pues ahí están dispersas las grabaciones, nunca han salido ni en un set ni nadie que se haya dedicado a conjuntarlas, pero pues hay varias cosas interesantes en ese respecto. Sí, de hecho, el primer director mexicano que dirigió las orquestas de Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia, Londres, fue Carlos Chávez. Después ya vino Eduardo Mata, alumno precisamente de Carlos Chávez su taller de composición en los años 60, que su asistente era Julián Orbón, el compositor cubano que pues en algún momento buscó irse a los Estados Unidos, salir de su patria, pero Chávez lo invitó a trabajar con él en México y pues era ese grupo, Chávez, Orbón, los alumnos Mario Lavista, Héctor Quintanar, Joaquín Gutiérrez Heras, Eduardo Mata, vaya, de, de gente verdaderamente, nombres importantísimos en la cultura musical de México. ¿Y quién era la pianista del taller de composición? María Teresa Rodríguez. O sea, nombres absolutamente fundamentales en la música de México y Mata, un poco siguiendo los pasos de su maestro, se volvió director de orquesta desde muy jovencito. Habrá oportunidad también de platicar de Eduardo Mata y su paso por las orquestas, primero mexicanas y después del mundo, al igual que su maestro. O sea, la lista es interminable. Nueva York, Israel, vaya, él dirigió todas las orquestas principales del mundo y no solo sus obras, eso sí hay que decirlo. Él también dirigía, era un director sinfónico muy capaz y muy solvente, así que por eso se le reconocía y pues era un embajador de México en el mundo, ¿no? Hablando de lo que podemos tener, digamos, más o menos accesible discográficamente y recorriendo un poco algunas de las obras que hemos mencionado. Está, por ejemplo, para la Sinfonía India, este disco en su momento fue un hitazo, debo decir. O sea, de esos que eran muy fáciles de adquirir y que además volaron. O sea, con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, precisamente, con el nombre del gran maestro,
y Eduardo Díaz Muñoz. Este disco particularmente tiene varias obras, vamos a decir, clásicas del repertorio mexicano, pero está la Sinfonía India en una gran versión muy efervescente, muy, incluso, yo diría espectacular. En contraparte está, por supuesto, este set de las 6 sinfonías de Carlos Chávez, las sinfonías completas, con la Sinfónica de Londres, ni más ni menos, y con Eduardo Mata. Este es una joya, este disco. De hecho, hasta donde yo sé, la única, vamos a decir, es el único set completo de las sinfonías de Chávez. Están grabadas varias por aquí, por allá, pero no en forma de integral, al menos hasta el día de hoy, o a lo mejor José María tiene alguna sorpresa, pero son versiones muy buenas de Eduardo Mata. Es un Chávez más, yo diría, más introspectivo, intelectual, el que nos presenta Eduardo Mata, por ejemplo, en estas versiones. De hecho, la Sinfonía India se lleva su tiempo de desarrollo, no es una versión así de alto impacto, sino más bien nos permite escuchar todas las articulaciones y los instrumentos. Y para el concierto para piano y orquesta, pues está esta que para mí es una magnífica versión con Jorge Federico Osorio, o sea, ni más ni menos, la Orquesta Sinfónica Nacional y Enrique Arturo Dimec. Así es. Del concierto lo tengo ahí atrás, no lo saqué, pero hay una versión del concierto de piano mucho más reciente, con la Sinfónica Nacional también, Carlos Miguel Prieto y Jorge Federico Osorio, que vaya, aunque esta grabación que tú has mostrado con Dimec, de hecho, fue nominada al Grammy Latino, circuló en algunos países y aún circula por ahí en eBay y en todas estas plataformas de compra y de venta. La que realmente es a nivel internacional es la de Jorge Federico Osorio, actual en el sello Cedille. Tengo el disco ahí atrás, pero tiene apenas unos 6 años de haberse publicado. De hecho, este hombre, David Hurwitz, que de repente hemos mencionado aquí en nuestro canal, en A Dos Voces, tiene un video especialmente del concierto de piano de Carlos Chávez y habla maravillas de esta grabación que yo estoy mencionando. Si están en el canal de David Horowitz, búsquenlo porque habla estupendamente de esta obra. Y de las sinfonías, pues sí, esa versión que tú tienes es en compacto, esta es la versión original en LP, en el long play, que es mucho de lo que yo saqué, porque yo soy un gran fan de Chávez, honestamente, no por oficialista ni por, no, porque soy un gran fan de la música de Chávez. Este es el set completo y pues sí, aquí está la sorpresa. Las sinfonías con el propio Carlos Chávez. Le voy a quitar aquí está. Con la Sinfónica de México en CBS. Este es el set completo que está hecho en los años 70. Y sí quiero aclarar, es con la Sinfónica de México, amigos, Ricardo, pero para estas grabaciones, y es bien sabido, no es ninguna leyenda, Chávez contrató músicos de la Filarmónica de Nueva York para reforzar a la Sinfónica de México. Él lo pagó, de hecho, él pagó la grabación, todos lo sabemos, pero es de referencia, es No, bueno, verdaderamente qué fantástico. joya tienes ahí, ¿eh? O sea, Yo pero es amo lo este que disco. digo, oye, pero es absurdo, José María, o sea, ¿dónde está la versión en CD? Es lo que digo, o sea, grabamos igual el repertorio de Herrera de la Fuente ahí por Ancar, o sea, perdido porque, como tú dices, sí, alguna cosa en eBay por aquí, por allá, pero es una pena, o sea, somos un desastre en México para nuestro repertorio histórico, artístico. Pónganle lo que quieran, música, pintura, lo que sea, o sea. Sí, lo que yo siempre digo, en México no tenemos memoria o no queremos tener memoria, todo a la basura. Y lo que de repente uno llega a atesorar programas de mano, este tipo de grabaciones. Yo, por ejemplo, tengo ahí en digital, porque lo recuperé de no sé qué tantos lugares, es el concierto original que se hizo para la exposición de México en los años 40 en el Museo de Arte Moderno, donde se toca Xochipilli, la versión original de sones de mariachi, algunas piezas de revueltas también, dirigido por Chávez, lo sacó Columbia. Nadie ha hecho absolutamente nada por
recuperar esta obra. Y en cuanto a la versión de Mata y Londres, lo dijo Juan Arturo Brennan, mi amigo y colega, dice, es la grabación más quirúrgica que existe de la Sinfonía India, porque se escucha todos los detalles, no se escucha esa algarabía de la percusión que encontramos en todas las otras versiones. Es absolutamente quirúrgica y hay una muy buena anécdota que me la contó Mata de cómo se grabaron esas sinfonías. Se grabaron en medio de varias tormentas de nieve en Londres. Se grabó en una iglesia en All Saints, en Tooting, a la salida de Londres, y hubo días en que la orquesta no llegaba porque estaba la carretera tapada con la nieve y a menos 18, 15, menos 15 grados fue que se grabaron estas sinfonías de Carlos Chávez en aquella ocasión y Mata siempre lo dijo, estaba orgullosísimo del trabajo que hizo la Sinfónica de Londres en aquella ocasión. ¿Alguna otra grabación? Porque yo aquí tengo montones que me encantaría compartir con nuestros amigos. Adelante, José María, ¿qué me puedes decir de la ópera The Visitors? O sea, La ópera, sí, ajá. sí. O sea, Originalmente, sí, dime. sí, o sea, es una obra que hasta donde yo entiendo, no sé si la tengas ahí, y si la tienes, pues vale la pena que la veamos, pero es difícil realmente hoy en día hacer una colección de obras de Carlos Chávez. Es más, encontrarte Horsepower está complicado. O sea, se grabó, si mal no recuerdo, en su disco ese doble Alondra de la Parra, unos fragmentos de Horsepower, pero fuera de eso nadie la aborda, al menos en los tiempos recientes que yo recuerde, pero adelante, veamos qué es lo que tienes tú ahí. Sí, bueno, lo tengo en el otro lado de la Villa Beethoven, tengo ahí Visitors, tengo la colección completa de la obra de piano con María Teresa Rodríguez, de Visitors que primero se llamó Pánfilo y Laureta, por cierto, y después, bueno, se estrenó en tiempos de Chávez, quedó olvidada y luego se recuperó gracias al Festival Internacional Cervantino, dirigió el reestreno José Areán, con grandes voces mexicanas y es una obra verdaderamente estupenda. Yo, la verdad, cuando la oí en el Palacio de Bellas Artes, el reestreno, me quedé maravillado con el discurso musical de Chávez y aquel crítico innombrable de este periódico lo tenía sentado junto y estuvo dormido toda la función, así que no le pregunten a él o no le hagan caso lo que escribió del estreno de Carlos Chávez. Esta obra, este disco también es referencia, eh, son grabaciones con la Sinfónica de México, con Carlos Chávez, la otra era la Sinfónica Nacional, esta es la Sinfónica de México que él dirigió, con la Sinfonía India, con el Guapango de Moncayo, con el Socorrido del Sol y con la Obertura Republicana. Esto se editó en MCA, se llama la etiqueta, esta es la reedición mexicana, este disco es absolutamente glorioso, anda circulando también por ahí, es difícil encontrarlo en las plataformas, pero uno lo encuentra, lo malo es que está pasado directamente del vinil al digital, entonces tiene todos los brincos, toda la suciedad, pero insisto, como tú bien dices, ¿por qué no se recuperan estos discos, no? El concierto de piano con la propia María Teresa Rodríguez y la New Philharmonia de Londres. Dirige Eduardo Mata. Este disco se grabó en México, en Palacio de Bellas Artes, en una gira que hizo esta orquesta a México bajo la dirección. Y pues ahí están María Teresa Rodríguez, el maestro Chávez y el maestro Mata. Eh, vale la pena, aquí está, mira, Caballos de Vapor, precisamente con Eduardo Mata y la Sinfónica de Londres. Este es un discazo también. Reapareció en la reedición que hizo RCA conmemorativa de Mata, ya no se puede encontrar. Incluye una de las versiones más gloriosas de la Chacona de Buxtehude y las 4 nocturnos que recientemente se hicieron en Monterrey con Margarita Pruneda y Claudine Carlson, una mezzosoprano que era favorita de Eduardo Mata. Este también es un gran disco y este lo compré en Aurrera. Este es un disco que además está mal puesto porque ponen Sinfonía número 1, India, Sinfonía número 2, Antígona. Eso está mal. Está mal la numeración. Pero es el propio Carlos Chávez dirigiendo a esta Stadium Symphony Orchestra, que no es otra más que la Filarmónica de Nueva York de verano.
porque tocaban en un lugar que se llamaba Stadium, y esta grabación, honestamente, es también referencia, el propio Carlos Chávez dirigiendo su música, y tengo toneladas más, Ricardo, que podría yo mostrar y mostrar, pero pues también hay otras, vaya, por ejemplo, esta Sinfonía India no es de las mejores versiones, pero es el primer disco de la Filarmónica de la Ciudad de México, con Fernando Lozano, editado en 1980, y hace una versión muy correcta de la Sinfonía India. La técnica de grabación no es la mejor, pero por eso es también como histórico. Y pues aquí tengo, vaya, Ofunam, Sinfónica Nacional. Este disco es curioso, es la Sinfónica Nacional con un director que se llama Kenneth Klein, que acaba de morir hace poco. Y este disco lo sacó sin permiso. Kenneth Klein vivió mucho tiempo en México, fue director de la Orquesta de Guadalajara, grabó este disco con la Sinfonía India, Sones de Mariachi, Aguapango y Don Lindo de Almería de Rodolfo Halfter, pero se lo dio a esta firma Unicorn Canchana en Londres, lo sacó y la Sinfónica Nacional no tenía ni idea. De hecho, se solicitó que se quitara del mercado y gracias a eso, Unicorn Canchana tuvo que mandarle a la Sinfónica Nacional, en la época en que yo trabajé con ellos, una cantidad de discos como en disculpa, ¿no? Y yo, pues de ahí saqué que no es precisamente tampoco la mejor versión, ¿no? Y pues Ajá. bueno, hay Pero muchos bueno, más. nos muestra el abordaje que ha tenido Chávez también desde otras perspectivas fuera también de nuestro país, que como siempre hemos comentado, es importante, ¿no? Como cuando grandes directores abordan a revueltas, pues eso también es fundamental, o sea, el ir creando una tradición de interpretación de estos grandes compositores que también sea ajena un poco a la visión tradicional que tenemos nosotros. Uh -huh. Sí, pues bueno, pues insisto, las grabaciones, yo creo que prácticamente todas las orquestas de importancia en México han grabado la Sinfonía India en este caso, como vaya Jalisco, Funam, creo que hasta la Sinfónica de Yucatán, eh, pues no lo sé, Jalapa, por supuesto, se me está olvidando esa célebre grabación del maestro Herrera de la Fuente con Jalapa, es estupenda, y bueno, pues esta que es absolutamente notable por el carácter histórico que tiene, que es la Sinfónica Nacional con Herrera de la Fuente en este álbum triple Musart, que mucha gente tenemos en casa, vaya, en compacto, en LP, en muchas versiones, es verdaderamente, creo que sigue vigente, de los pocos discos compactos que sigue vendiendo Musart, lo pueden encontrar todavía por ahí. Bueno, pues ahí está muy buena discografía de parte de José María. Y para la obertura republicana, José María, ¿cuál es tu preferida? A ver, nada Pues más, sí. precisamente, bueno, este disco que es con la Filarmónica Real de Londres y Enrique Batis, es una muy buena, está muy bien hecha, muy bien grabada, muy bien tocada. Me gusta mucho esta versión y me gusta también esta que creo que se puede conseguir, bueno, está en las plataformas, que es con Carolyn Wilson y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Esta es una muy buena versión. Carolyn Wilson actualmente es la directora de este proyecto de la Orquesta de la Libertad Ucraniana. Ella tiene sangre ucraniana y es muy buena versión. De hecho, aquí viene también el Danzón 2 de Márquez, que en palabras del propio maestro Márquez en aquella época que salió este disco, decía que esta era su versión favorita. Y pues a mí me gusta mucho esta obertura republicana y por supuesto ahí está la de Chávez que les mostré con la Sinfónica de México, que no es la mejor opción de sonido, pero si ustedes se la encuentran es el autor dirigiendo su propia música, ¿no? Incluye, empieza con la Marcha de Zacatecas, la obertura, después el Vals Club Verde y termina con la Adelita. Pues esperamos que con este programa nos llevemos una perspectiva mucho más amplia sobre Carlos Chávez y que vaya más allá también de los mitos y de los recuentos oficialistas de este compositor, que es por supuesto mucho más grande que eso. Afortunadamente es cierto, su producción es disponible, o si uno la busca incluso hasta en plataformas de segunda mano,
es posible encontrar su obra. De pronto hay algunas cosas que están disponibles porque pues sigue siendo uno de los grandes de nosotros y lo seguirá siendo, o sea, más allá de filias y fobias. José María, ¿algún comentario más? Únicamente invitarlos a que se acerquen a la música de Chávez más allá de la Sinfonía India. Se van a llevar una gran sorpresa. Si son nuevos en Carlos Chávez, traten de evitar la Sexta Sinfonía de inicio porque es una obra muy cerebral, muy complicada, pero la pueden escuchar ya después de haber disfrutado de primero la producción netamente mexicana de Chávez y después váyanse adentrando en sus sinfonías, la tercera, la Sinfonía de Antígona, es definitivo que hay que escuchar el concierto de piano y pues poco a poco reconocer a uno de estas grandes personalidades de la música en México, hoy 2 de agosto que se estrena este episodio, a 44 años de su muerte. Una bonita celebración recordándolo y ya iremos abordando algunas de los otros, algunos y algunas de las otras grandes nombres que tenemos de compositores en México y que hay que mantenerlos, como dicen, refrescados para todos. Gracias, José María. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos y pues compártanos, denos like, sus comentarios y nos vemos en la próxima. Amigas y amigos, los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música. Hasta pronto.